Mi nombre es Gabriel Torres, capitán de un escuadrón de fuerzas especiales. El cuartel general estaba inquieto, lo noté en la voz del coronel. Algo no cuadraba. Habían desaparecido 2 patrullas enteras en las montañas, las tensiones fronterizas siempre pueden estallar en cualquier momento, y las desapariciones levantaron sospechas. Equipos locales de reconocimiento, patrullas bien entrenadas, habían desaparecido sin dejar rastro. El último contacto fue un mensaje de radio entrecortado, algo sobre una tormenta en la montaña. Después, silencio. Me reuní con mi equipo en la base operativa al pie de las montañas. Estaba el cabo Sánchez, excelente francotirador y uno de los tipos más pragmáticos que he conocido, el sargento Primero Pérez, silencioso pero letal, y también estaban Martínez, Gómez, Morales entre otros soldados. Todos hombres en los que se podía confiar. Antes de partir, el coronel me dijo algo que hasta hoy no puedo olvidar. Me llamó a su despacho en privado, cosa poco usual. Lo recuerdo bien. Se quedó mirándome fijamente un largo rato, como si estuviera buscando las palabras. Torres, comenzó finalmente, esta no es una misión normal. Lo que sea que está ocurriendo ahí arriba, no es natural. Esa última frase me causó incomodidad. En boca de un hombre tan experimentado como el coronel, sonaba advertencia. Sus palabras revelaban algo más profundo, algo que no estaba en el informe. Después de darme unas directrices sobre mantenernos lo más a salvo posible, asentí y me retiré. El helicóptero nos dejó a las afueras del pueblo. Desde el aire, ya habíamos tenido una vista clara de lo que nos esperaba, un pequeño asentamiento casi devorado por la naturaleza, enclavado en el borde de la cordillera. Todo alrededor parecía apagado, como si el tiempo se hubiera detenido hacía décadas, tal vez siglos. Las casas, en su mayoría de piedra y madera, tenían techos inclinados cubiertos de musgo, y el único camino que cruzaba el lugar era poco más que un sendero de tierra húmeda y resbaladiza. Nada más tocar tierra, el ambiente cambió. Podía sentirlo en mis huesos. Los árboles que rodeaban el pueblo se inclinaban bajo el viento gélido, y el cielo sobre nosotros estaba cargado de nubes espesas. No había señales de vida en las calles. Ningún pequeño corriendo, ningún perro ladrando. Solo un par de figuras en la distancia, moviéndose rápidamente hacia el interior de sus casas cuando nos vieron. Nos adentramos más en el pueblo, caminando en formación, con el sonido de nuestros pasos sobre el suelo húmedo, como los únicos ruidos en kilómetros. Al llegar a lo que parecía el centro del pueblo, finalmente vimos a algunos aldeanos. Viejos, en su mayoría, con rostros curtidos por años de trabajo bajo el sol y el frío. Nos miraban de reojo desde las puertas entreabiertas o desde detrás de las ventanas cubiertas de polvo. Había una desconfianza evidente en sus ojos, como si nuestra presencia fuera una amenaza para ellos. Nos acercamos a uno de los pocos que estaban fuera, un hombre de unos 60 años, con la cara arrugada y el cabello canoso, que estaba apoyado en una pared con las manos en los bolsillos. Su mirada era vacía, sin emoción alguna. Me acerqué a él. Capitán Gabriel Torres, me presenté con voz firme, señalando a mis hombres. Somos un equipo de reconocimiento del ejército. Estamos aquí para investigar las desapariciones recientes en las montañas. Necesitamos información. ¿Qué puede decirnos? El hombre levantó la vista lentamente, como si procesara mis palabras con una pereza deliberada. Sus ojos, oscuros y hundidos, me recorrieron de arriba abajo antes de hablar. No hay nada que ver aquí, respondió en un tono seco, deberían volver por donde vinieron. Lo miré un momento, evaluando si estaba ocultando algo o si simplemente no quería colaborar. A nuestro alrededor, los aldeanos seguían observando. Hemos perdido contacto con varios de nuestros soldados en las montañas, insistí, ¿has visto algo inusual últimamente? Cualquier cosa podría ayudarnos. El hombre frunció el ceño, pero no fue una reacción de sorpresa, sino de frustración, como si le molestara tener que repetir algo que ya había dicho demasiadas veces. Las montañas no quieren que suban, dijo en voz baja, pero lo suficientemente clara para que lo escucháramos, nadie vuelve de allí. Frustrado por la falta de colaboración, dirigí a mi grupo hacia el camino. Sin embargo,
justo cuando íbamos a retomar el camino hacia las montañas, una figura apareció desde una de las casas cercanas. Una anciana, encorvada y apoyada en un bastón, se aproximó con lentitud. Su rostro estaba surcado por arrugas profundas, y sus ojos, aunque empañados por la edad, brillaban con una intensidad que me hizo detenerme. «No vuelvan a las montañas», dijo con una voz áspera, pero cargada de urgencia. «No hay nada para ustedes allí. Las montañas están malditas y son letales». Sus palabras fueron como una bofetada. La voz temblorosa de la anciana sonó en el silencio, y aunque sabía que mis hombres no creían en esas cosas, pude notar que la atmósfera se había vuelto aún más tensa. «Gracias por la advertencia, señora», respondí, intentando sonar educado pero firme, «pero tenemos una misión que cumplir». Ella se acercó más, levantando una mano temblorosa. Al mirarme a los ojos, noté algo más que miedo en su expresión, era puro pánico. «La bestia», susurró casi inaudiblemente, «ha despertado. Está hambrienta». Antes de que pudiera preguntar más, un hombre joven, quizás su nieto, la agarró del brazo y la llevó de regreso al interior de su casa sin decir una palabra más. Nos quedamos ahí, de pie, en medio de la plaza casi vacía. Los aldeanos que quedaban miraban desde las sombras, sus ojos fijos en nosotros como si ya supieran lo que iba a pasar. «Son solo supersticiones locales», murmuró Sánchez mientras revisaba su rifle, tratando de ocultar su incomodidad. «Sí, supersticiones», respondí con un tono seco, aunque la verdad es que esas palabras me habían afectado más de lo que quería admitir. Finalmente, ordené al equipo que avanzáramos. Ya habíamos perdido suficiente tiempo en ese pueblo, y el día estaba oscureciendo rápidamente. El camino hacia las montañas estaba cubierto por un espeso bosque de pinos que se elevaban como gigantes centinelas. Las ramas se mecían con el viento, creando sombras alargadas que parecían moverse por voluntad propia. Sabía que una vez que estuviéramos dentro del bosque, las comunicaciones serían casi imposibles. El terreno dificultaba las transmisiones, y el mal tiempo que se avecinaba no ayudaría en absoluto. El ascenso por las montañas oscuras fue más difícil de lo que imaginábamos. El aire se volvía más frío con cada paso, y el terreno, traicionero y cubierto de rocas húmedas y raíces que sobresalían, parecía querer ralentizarnos a toda costa. Los árboles, altos, se cerraban sobre nosotros, formando un dosel natural que bloqueaba gran parte de la luz del día. Era como si la montaña estuviera viva, observándonos, mientras nos adentrábamos más en su territorio. Mis hombres avanzaban en formación, atentos, pero en silencio. Yo iba al frente, guiándolos hacia el punto de reconocimiento que habíamos trazado en nuestros mapas. Sin embargo, conforme avanzábamos, el bosque se volvía más denso, casi opresivo. Los sonidos habituales del entorno, el viento entre las ramas, el crujido de la hojarasca bajo nuestros pies, parecían distorsionarse. El lugar estaba sumido en un silencio antinatural, como si toda forma de vida se hubiera desvanecido. Por lo general, en mis años de servicio, aprendí a confiar en los sonidos del ambiente. El ruido a menudo es señal de vida, de que todo está en orden. Pero aquí, en este bosque, el silencio era absoluto. Ni pájaros, ni insectos. Solo el sonido apagado de nuestras botas sobre el suelo. Era como si algo hubiera expulsado toda vida del lugar. «Este sitio está maldito, capitán», murmuró Pérez desde detrás de mí, con la voz tensa en una de las paradas. «No escucho nada. Ni siquiera un maldito cuervo». No respondí. No quería alimentar esa sensación de inquietud que ya se extendía entre mis hombres. En lugar de eso, me concentré en nuestro objetivo. Sabía que cuanto más nos moviéramos, más rápido podríamos establecer el campamento y planear el siguiente paso. Las desapariciones de las patrullas anteriores eran nuestra prioridad, y aunque el ambiente era desconcertante, seguía creyendo que la amenaza era humana. Finalmente, tras horas de marcha, llegamos a una pequeña meseta donde decidí que sería el mejor lugar para montar el campamento. Desde allí podíamos tener una vista parcial de las montañas que se erguían a nuestro alrededor, enormes y desafiantes, con sus picos cubiertos de nieve. El sol estaba empezando a esconderse detrás de las cumbres, y una neblina densa comenzaba a levantarse desde el valle, envolviendo todo a nuestro alrededor en una bruma grisácea.
Montad las tiendas y preparad la comida, ordené. Que nadie se aleje más de 50 metros del campamento sin avisar. Mis hombres se movieron con la precisión que siempre me enorgullecía. Éramos profesionales, soldados entrenados para afrontar cualquier situación. A pesar de la incomodidad que todos sentíamos, el equipo seguía funcionando con eficacia. Sin embargo, la sensación de ser observados persistía. La primera señal de que algo no estaba bien ocurrió justo antes de que oscureciera completamente. Sánchez, que estaba vigilando los alrededores mientras los demás preparaban el campamento, se me acercó con el rostro tenso. Tenía los ojos entrecerrados y su mano derecha descansaba con fuerza sobre su rifle. «Capitán, hay algo raro allá arriba», comentó, señalando un grupo de árboles que se erguían en la ladera superior. Vi algo moverse entre los troncos. ¿Algo?, pregunté, tratando de no mostrar preocupación. «¿Qué viste exactamente?» «Sombras. Algo grande. Se movía rápido entre los árboles, pero no puedo decir qué era. No escuché nada. Solo lo vi a lo lejos, pero juro que hay algo ahí». Miré de nuevo hacia el lugar que señalaba. Los árboles se erguían altos y silenciosos, meciéndose ligeramente con el viento, pero no había nada fuera de lo común. Ningún sonido, ningún movimiento. ¿Animales?, le pregunté. No era un animal, respondió con firmeza. Era demasiado rápido. Y no sé cómo explicarlo, pero no se movía como debería. Era como si el bosque mismo estuviera vivo. Lo observé un momento, evaluando si lo que había visto podía haber sido una simple ilusión causada por la neblina o el agotamiento. Pero él no era del tipo que se impresionara fácilmente. Era uno de mis hombres más experimentados. Si decía que vio algo, entonces debía tomarlo en serio. «Mantente alerta», le ordené. «Si ves algo más, no dudes en decírmelo». Asintió y volvió a su puesto, pero su expresión no cambió. Él sentía lo mismo que yo, algo, o alguien, nos estaba observando. La noche cayó rápidamente, envolviéndonos en una oscuridad profunda. El frío era intenso, más de lo que debería ser en esta época del año, y se colaba bajo nuestra ropa térmica. El fuego del campamento apenas lograba mantenernos calientes, y las sombras que proyectaba danzaban de manera extraña sobre los árboles, haciendo que el bosque pareciera aún más cerrado y opresivo. Decidí hacer una ronda por el perímetro, revisando a mis hombres y asegurándome de que todo estuviera en orden. Pérez estaba en su puesto, vigilando en silencio, pero había algo en su postura, me pareció inusualmente tenso. «¿Todo bien?», le pregunté. «Sí», capitán respondió, aunque no sonaba convencido. «Solo que este lugar me da mala espina». «A todos», repliqué, tratando de restarle importancia, aunque en el fondo sabía que compartía su sensación. Al regresar al centro del campamento, vi a Sánchez de nuevo, sentado cerca del fuego, observando el bosque con una expresión distante. Me acerqué a él y me senté a su lado. «¿Has visto algo más?», le pregunté en voz baja. «No, pero sigo sintiendo que algo está ahí», murmuró. «Como si nos estuvieran mirando desde las sombras». Guardé silencio por un momento, mirando hacia la oscuridad del bosque que nos rodeaba. No había movimiento, ni ruido. Pero la sensación era innegable. Nos estaban vigilando. Sabía que no podía dejar que el miedo se apoderara de nosotros. Aún no habíamos encontrado ninguna evidencia real de una amenaza, y sin embargo, todos estábamos tensos. La primera noche en el bosque transcurrió sin incidentes mayores, pero nadie durmió bien. El amanecer en las montañas llegó con un silencio inquietante. El cielo estaba cubierto de nubes grises que ocultaban el sol, y la luz que se filtraba a través de ellas era tenue, como si el día nunca hubiera empezado del todo. Mis hombres se movían en silencio, recogiendo el campamento con una eficacia mecánica, pero todos compartíamos la misma sensación: algo estaba mal. Mientras terminábamos de recoger, escuché a Sánchez murmurando algo con Pérez, señalando en dirección al bosque que nos rodeaba. «¿Qué pasa?», les pregunté, acercándome. «Capitán, hay algo que debería ver», respondió el cabo, su voz baja pero tensa.
Lo seguí unos metros hasta el borde del campamento, donde el terreno comenzaba a descender hacia un valle estrecho. Allí, en el suelo, había algo que no debería estar allí, una mochila militar, rasgada por la mitad, como si hubiera sido destrozada por una fuerza inmensa. Me agaché para inspeccionarla más de cerca. El distintivo grabado en el tejido era claro, pertenecía a uno de los equipos desaparecidos. Esto es de los nuestros, confirmé, tratando de mantener mi voz firme. Mis hombres se acercaron, observando en silencio la escena. Alrededor de la mochila, el suelo estaba removido, como si hubiera habido una lucha. La tierra estaba revuelta y había manchas oscuras en la nieve. Pero lo que más me inquietó fue la completa ausencia de cuerpos. Era como si los hombres simplemente hubieran sido arrastrados, devorados o borrados. Pero, ¿quién o qué podría hacer desaparecer a hombres tan entrenados sin dejar rastro? Continuamos buscando en el área, con cuidado, y a unos metros de donde encontramos la mochila, Sánchez se detuvo bruscamente. «Capitán, aquí hay algo». Cuando llegué a su lado, vi lo que lo había paralizado. En la nieve, parcialmente cubiertas por el polvo blanco que comenzaba a caer, había huellas. Pero no eran huellas humanas. Eran grandes, desproporcionadas, como si una criatura gigantesca hubiera caminado sobre la tierra. Cada una de esas pisadas tenía al menos 1 metro de largo y parecía dejar marcas profundas, como si algo pesado, muy pesado, las hubiera hecho. Lo más inquietante era la forma, parecían zarpas, pero no de un animal que conociera. «¿Qué demonios es esto?», preguntó Pérez, agachándose para examinar una de las huellas más de cerca. Las observé con cuidado, tratando de encontrar una lógica, pero mi cerebro se negaba a procesar lo que veía. Ningún animal de la región podría haber dejado huellas tan grandes, y mucho menos algo que cazara de manera tan precisa. Lo que fuera que había hecho esto no solo había atacado a los hombres, sino que también se los había llevado. «Sánchez, ¿viste algo de este tamaño esto anoche?», le pregunté, recordando sus palabras sobre las sombras entre los árboles. «No tan claro como esto, capitán», respondió, todavía observando las huellas. «Pero lo que sea que vi anoche pudo haber hecho esto». Mis ojos volvieron a las huellas. Seguí su rastro con la mirada, pero pronto se desvanecía entre los árboles, como si la criatura hubiera cambiado de dirección o, peor aún, se hubiera desvanecido en la oscuridad del bosque. «¿Estamos diciendo que esto lo hizo un animal?», preguntó Martínez, visiblemente incómodo. «No lo sé», respondí con honestidad, «pero sea lo que sea, es grande. Y parece ser lo suficientemente fuerte como para derribar a hombres entrenados sin esfuerzo». El equipo estaba en silencio, procesando la gravedad de lo que acabábamos de descubrir. Era como si estuviéramos enfrentándonos a algo más allá de nuestra comprensión. «No podemos quedarnos aquí», dije finalmente. «Tenemos que seguir adelante y encontrar más rastros del equipo. No sabemos cuántos más pueden estar desaparecidos o si alguno de ellos sigue con vida». A pesar de mis palabras, todos sabíamos que la probabilidad de encontrar supervivientes era mínima. Los rastros que habíamos visto no sugerían una simple emboscada. Esto parecía una cacería calculada y brutal. Nos pusimos en marcha, siguiendo el rastro de las huellas en dirección al corazón de las montañas. La nieve comenzó a caer con más fuerza, dificultando nuestra visibilidad, mientras el aire se hacía más frío. A medida que avanzábamos, encontramos más señales inquietantes, trozos de ropa desgarrada, casquillos de bala dispersos y más manchas carmesí que se mezclaban con la nieve. Lo más desconcertante de todo era la ausencia de cualquier rastro de los atacantes. No había señales de lucha en el sentido convencional. No había árboles rotos, ni ramas caídas, ni siquiera marcas de disparos en los alrededores. Parecía como si el equipo hubiera sido atacado de manera rápida y silenciosa, sin oportunidad de responder o defenderse adecuadamente. «Esto no tiene sentido», dijo Pérez, deteniéndose junto a un rifle tirado en el suelo, su cañón manchado de nieve. «Si hubieran sido atacados por insurgentes o fuerzas hostiles, habría más señales de combate. Habríamos escuchado disparos, o al menos encontrado cuerpos». «Lo sé», dije, compartiendo su frustración. «Pero lo que estamos viendo no encaja con nada que hayamos visto antes». El viento comenzó a soplar con más fuerza,
haciendo que el frío mordiera más profundamente. Mis manos, a pesar de los guantes, empezaban a entumecerse, y mis hombres no estaban mucho mejor. «Capitán, tenemos que hacer una pausa», dijo Sánchez, mirando hacia el cielo. «Si seguimos avanzando sin una estrategia, vamos a perdernos con esta tormenta». Sabía que tenía razón. Las condiciones estaban empeorando rápidamente, y nuestra prioridad seguía siendo encontrar más pistas sobre el destino de los equipos desaparecidos. «Vamos a detenernos aquí», ordené. «Reagrupémonos y tracemos el siguiente paso». Mientras organizábamos el equipo y tratábamos de entrar en calor, me aparté un poco del grupo para pensar. Mis pensamientos volvían una y otra vez a esas huellas. Algo mucho más peligroso de lo que habíamos imaginado estaba ahí afuera. Mi instinto militar me decía que esto no era normal. No era humano. El frío esa noche era casi insoportable. El viento silbaba a través de los árboles como un lamento fantasmal, y cada ráfaga parecía morder hasta el hueso. Nos habíamos detenido a montar el campamento en una pequeña depresión en la montaña, protegidos del viento por un grupo de rocas que creaban una falsa sensación de seguridad. Estábamos exhaustos, no solo por el terreno implacable, sino por la tensión acumulada. Nadie hablaba mucho, nuestras mentes seguían atrapadas en las huellas que habíamos encontrado horas antes y en los restos del equipo desaparecido. Apenas habíamos encendido un pequeño fuego, pero las llamas parecían ser tragadas por la negrura del bosque. El resplandor de la hoguera apenas alcanzaba a iluminar nuestras tiendas y el perímetro inmediato. Más allá, solo había sombras impenetrables. Mis hombres estaban tensos, inquietos. Yo también lo estaba, aunque trataba de no mostrarlo. Llevábamos ya varios días en estas malditas montañas, y algo seguía persiguiéndonos, algo que no podíamos ver pero que sentíamos, siempre allí, acechando. Martínez estaba de guardia esa noche. Había insistido en coger el primer turno, a pesar de ser el más joven del equipo. Era un buen soldado, aunque aún tenía mucho que aprender sobre el autocontrol en situaciones extremas. Lo vi alejarse hacia el borde del campamento, con su rifle en las manos y una linterna que apenas cortaba la oscuridad. Sabía que estaba tan nervioso como todos, pero trataba de cumplir su deber sin mostrar miedo. Me senté cerca del fuego, con el resto de mis hombres. El silencio del campamento era inquietante. Seguía sin haber el habitual murmullo de la naturaleza nocturna, ni insectos ni animales. Solo el crujido ocasional de la nieve y el susurro del viento en los árboles. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Mientras intentaba calentarme las manos, escuché un sonido lejano, apenas perceptible, algo que no encajaba con los ruidos del viento. Al principio lo ignoré, pensando que sería un animal. Pero el sonido volvió, esta vez más cerca, más nítido, un crujido extraño, como si algo pesado se moviera a través del bosque, rompiendo ramas y hojas bajo su peso. Mis sentidos se agudizaron al instante. Me levanté lentamente, intentando escuchar mejor. Alrededor del campamento, los hombres mantenían sus posiciones, aunque todos parecían tensos. Fue entonces cuando ocurrió. Un movimiento rápido en la oscuridad, algo que apenas alcanzamos a ver. Antes de que pudiéramos reaccionar, Martínez fue arrastrado fuera del claro, hacia el bosque. No hubo gritos, ni lucha. Solo el sonido del cuerpo siendo arrastrado con una velocidad sobrehumana. Corrimos hacia el lugar donde había estado, pero solo encontramos su rifle tirado en la nieve, la linterna aún encendida, rodando lentamente por el suelo. No había marcas, ni huellas que pudieran explicarlo. Era como si lo hubieran arrebatado del mundo en un instante. Mis hombres, ya dominados por el pánico, comenzaron a disparar a ciegas hacia la oscuridad. Las ráfagas de nuestros rifles iluminaron brevemente los árboles, pero no había nada. Solo sombras. El caos se desató en cuestión de segundos. «Calmaos», grité por encima del estruendo. «¿No disparéis a ciegas? Conservad las municiones». Mis palabras tardaron en surtir efecto, pero lentamente los disparos cesaron. El silencio que siguió fue aún más estremecedor. Solo se escuchaba el eco lejano de las balas que se desvanecía en la distancia. Todos nos quedamos quietos, expectantes,
con los rifles apuntando a las sombras, esperando que algo se moviera, que algo emergiera de la oscuridad. De repente, Sánchez sacó una bengala de su mochila y la encendió, arrojándola al aire, bañando el bosque en una luz carmesí que parpadeaba entre las ramas. Fue entonces cuando lo vimos. A unos 20 metros, entre los árboles, algo se movió. Al principio pensé que era una sombra distorsionada por la luz, pero luego noté la forma. Era enorme. Mucho más grande que cualquier animal que pudiera habitar en esas montañas. Su cuerpo era oscuro, como si estuviera cubierto por una piel gruesa y grisácea que brillaba débilmente bajo la luz de la bengala. Pero lo más inquietante eran sus extremidades, alargadas y grotescas, como brazos que no pertenecían a un ser de este mundo. Sus ojos, 2 puntos brillantes en la penumbra, nos miraban con un hambre que nos dejó helados. «Ahí está», gritó Pérez, abriendo fuego de nuevo, pero la criatura se movió con una velocidad imposible, desvaneciéndose entre los árboles antes de que pudiéramos apuntar correctamente. El miedo se apoderó de todos nosotros. La criatura no solo era colosal, sino que se movía con una agilidad inhumana. Se deslizaba entre los árboles como una sombra viva, desapareciendo cada vez que intentábamos fijar nuestra mirada en ella. «Mierda, es demasiado rápida», dijo Sánchez, jadeando mientras recargaba su rifle, los ojos abiertos de par en par por el miedo. Finalmente, la bengala se apagó, y con ella, el breve resplandor de esperanza que nos había dado. La criatura había desaparecido de nuevo, dejándonos con la incertidumbre de cuándo volvería a atacar. No había rastro de Martínez, solo ese sonido que habíamos escuchado al principio, carne desgarrada, como si algo lo hubiera devorado. El fuego del campamento parecía diminuto, inútil contra la vasta oscuridad que nos rodeaba. Mis hombres estaban al borde de derrumbarse, mirándose unos a otros como si esperaran que alguno más fuera arrastrado hacia las sombras en cualquier momento. Me acerqué a ellos, respirando con dificultad, tratando de mantener el control de la situación, aunque yo mismo sentía que mi cordura se desmoronaba. «Tenemos que movernos», dije, mi voz ronca por el frío y el miedo. «No podemos quedarnos aquí. Lo que sea que está ahí fuera, volverá. Y la próxima vez puede que no solo se lleve a uno de nosotros». El amanecer llegó gris, el frío mordía con más intensidad que nunca, y el viento silbaba entre los árboles, trayendo consigo el eco de la tormenta que ya se estaba formando. La nieve comenzaba a caer de nuevo, suave pero constante, acumulándose lentamente en el suelo. Nos movíamos en silencio. Mis hombres estaban pálidos, agotados tanto física como mentalmente, pero mantenían la disciplina. Nadie quería hablar de lo que habíamos visto. La única solución que se me ocurrió fue intentar cazar a la criatura antes de que nos cazara a nosotros. Sabía que era una medida desesperada, pero quedarnos en ese lugar, esperando otro ataque, no era una opción. «Vamos a seguir el rastro», les dije mientras recogíamos el campamento con la misma precisión mecánica de siempre. «Sea lo que sea que está ahí fuera, deja huellas. Lo atraparemos». Sabía que mis palabras eran más para mantener la moral que por verdadera convicción. Pero en ese momento, necesitábamos aferrarnos a algo, a cualquier cosa que nos diera una oportunidad de sobrevivir. El equipo de radio estaba sin señal ni interferencias, como si algo en la montaña estuviera bloqueando cualquier intento de contacto con el exterior. Nos adentramos en el bosque, siguiendo las huellas que habíamos encontrado la noche anterior. Eran las mismas marcas gigantescas, zarpas deformes que se hundían profundamente en la nieve. Era imposible no sentirse vulnerable al seguir ese rastro. El terreno se volvió más traicionero a medida que avanzábamos. La nieve había cubierto gran parte de las huellas, y el camino se hacía difícil de seguir. A veces las marcas desaparecían por completo bajo montones de nieve reciente, solo para reaparecer unos metros más adelante. Era como si la criatura jugara con nosotros, marcando su territorio, sabiendo que la tormenta pronto lo cubriría todo. Pero incluso con toda nuestra experiencia, no podíamos quitarnos la sensación de que estábamos siendo observados. Cada crujido de las ramas, cada ráfaga de viento entre los árboles parecía ocultar algo. A veces, me detenía y escuchaba con atención, convencido de que había oído algo moverse entre las sombras. Pero cuando me giraba para buscar, solo encontraba el vacío del bosque.
No tardé mucho en darme cuenta de lo que realmente estaba pasando, no éramos los cazadores. La bestia nos estaba guiando, llevándonos más y más lejos, jugando con nuestras percepciones, acechando desde la oscuridad. El rastro que seguíamos parecía deliberadamente diseñado para confundirnos, zigzagueando de manera extraña, llevándonos por senderos más estrechos y peligrosos. «Capitán, esto no tiene sentido», murmuró Sánchez en un momento dado. «Nos está llevando en círculos». Me detuve y miré alrededor. Tenía razón. Las mismas rocas, los mismos árboles torcidos aparecían una y otra vez en nuestro camino. La criatura no solo nos estaba observando, estaba controlando nuestros movimientos, llevándonos donde quería. «Lo sé», respondí con frustración contenida. «Pero no podemos volver atrás. Si retrocedemos, nos arriesgamos a otro ataque. Sigamos el rastro mientras podamos». La tormenta se estaba intensificando. La nieve caía más rápido ahora, creando un muro blanco que empezaba a limitar nuestra visión. Las huellas de la criatura comenzaron a desaparecer bajo el manto de nieve fresca, y pronto nos encontramos caminando a ciegas, sin más guía que el instinto. Fue entonces cuando ocurrió el primer indicio de que estábamos caminando directos hacia una trampa. Pérez se detuvo de golpe, su rostro pálido como la nieve que lo rodeaba. «Capitán, mire». Seguí la dirección de su mirada, y allí estaba. En una de las ramas bajas de un árbol cercano, colgaba algo grotesco y antinatural. Una extremidad humana, parcialmente devorada. Era un brazo, aún con el uniforme del equipo de reconocimiento que habíamos venido a buscar. La carne estaba desgarrada, los huesos sobresalían entre jirones de músculo y piel. El miedo se extendió por el grupo, pero había algo más. Era una confirmación de lo que ya sabíamos, pero no queríamos aceptar, la criatura no estaba cazando por hambre. Esto no era solo una cuestión de supervivencia animal. Esto era una caza deliberada. Un juego. La bestia había dejado ese rastro a propósito. Nos estaba mostrando lo que podía hacer, desafiándonos a seguir adelante, tentándonos a caer en su trampa. Sabía que estábamos asustados, y disfrutaba con ello. El viento arremolinaba la nieve a nuestro alrededor, creando pequeñas ventiscas que dificultaban aún más nuestra visión. No podíamos quedarnos allí, bajo el árbol macabro, sabiendo que algo nos acechaba en la oscuridad. «Tenemos que seguir», dije con voz ronca. «Manténganse juntos. Que nadie se separe del grupo. No importa lo que vean o lo que escuchen». A medida que avanzábamos, la sensación de ser vigilados se intensificaba. No podía quitarme la idea de que la criatura estaba más cerca de lo que creíamos, moviéndose entre los árboles, viéndonos luchar contra la tormenta. El paso era angosto, con paredes de roca empinada a ambos lados que se elevaban hacia el cielo, casi bloqueando toda la luz. El clima se estaba volviendo cada vez más hostil, la nieve caía con fuerza, formando remolinos que dificultaban la visibilidad, y el suelo bajo nuestros pies era traicionero, resbaladizo por el hielo y las piedras sueltas. Pero no teníamos opción. Este era el único camino que podíamos tomar para seguir avanzando. A cada paso, la presión aumentaba. Sabíamos que la criatura estaba cerca. No era paranoia, era instinto. Algo estaba acechando, esperando el momento justo para atacar. El miedo estaba incrustado en nuestros huesos. Incluso el más mínimo sonido, el crujido de una rama o el eco de nuestras propias botas, hacía que nos giráramos, listos para disparar. Pero la criatura no se mostraba. Jugaba con nosotros, sabiendo que el miedo era su mejor arma. El valle por el que avanzábamos era una trampa perfecta. Las paredes de roca nos impedían ver más allá de unos pocos metros, y el viento ahogaba cualquier sonido que pudiera alertarnos. La nieve ya cubría nuestras huellas detrás de nosotros, borrando cualquier rastro de por donde habíamos venido. «Manteneos alerta», ordené en voz baja, aunque sabía que mis hombres ya lo estaban. Sus ojos se movían constantemente, vigilando las sombras, pero no había mucho que pudiéramos hacer más que seguir avanzando. Sabía que, aunque ninguno de nosotros lo mencionara, estábamos esperando lo inevitable. La criatura atacaría de nuevo. Era solo cuestión de tiempo.
De repente, un sonido distinto cortó el viento, un crujido fuerte, algo moviéndose rápido. Me giré justo a tiempo para ver un borrón oscuro en la nieve. «Cuidado», grité, levantando mi rifle, pero era demasiado tarde. En cuestión de segundos, la bestia se abalanzó desde la oscuridad, moviéndose con una velocidad estremecedora. Apenas la vi. Un destello gris, como una sombra corpórea que se deslizaba entre las rocas y la nieve. Antes de que pudiéramos reaccionar, Sánchez fue arrastrado fuera de la formación, desapareciendo en el blanco infinito de la tormenta. Solo se escuchó un grito sofocado, seguido por el espantoso sonido de carne rasgada. Disparamos frenéticamente hacia donde habíamos visto moverse la criatura, pero no había nada allí. La bestia se movía demasiado rápido. Estaba jugando con nosotros, cazándonos uno por uno. Antes de que pudiera dar una orden, el segundo ataque llegó desde el otro lado. Esta vez fue Pérez quien fue alcanzado. La criatura emergió de entre las sombras, moviéndose tan rápido que solo la percibí como un destello borroso. No hubo gritos, ni siquiera una lucha. Solo un sonido sordo cuando su cuerpo fue lanzado al aire como si no pesara nada. Lo vi caer unos metros más allá, su cuerpo torcido en un ángulo imposible. El líquido rojo brilló contra la nieve blanca. Maldita sea, disparé hacia las sombras donde había desaparecido la bestia, pero no había forma de seguirle el ritmo. Era como si el aire mismo la cubriera. Solo conseguíamos ver fragmentos de su forma en movimiento, pero nunca lo suficiente como para apuntar bien. Era como si la propia oscuridad estuviera de su lado, envolviéndola y protegiéndola. La criatura sabía lo que hacía. Era precisa y se movía entre las sombras con una habilidad increíble. Cada vez que uno de nosotros disparaba, la bestia ya estaba en otro lugar. La frustración y el pánico comenzaron a apoderarse de mí. Estábamos atrapados, sin poder hacer nada más que intentar defendernos de algo que no podíamos ver con claridad. Corrí hacia el lugar donde Pérez había caído, con la esperanza de encontrarlo con vida, pero cuando llegué, su cuerpo ya estaba frío. Su rostro estaba pálido, inmóvil. El viento soplaba a través de su uniforme desgarrado, y su rifle yacía a su lado, inservible. No había señales de la criatura, pero podía sentir su presencia, acechando en las sombras, esperando su próximo movimiento. Mi corazón latía con fuerza, y el miedo se apoderaba de mí. Sabía que no podíamos quedarnos quietos, que, si nos deteníamos, estaríamos perdidos. Pero moverse parecía tener el mismo sino. La bestia era más rápida que nosotros, más fuerte, y conocía el terreno. Estaba jugando con nosotros, como un depredador que disfruta atormentando a su presa antes de darle el golpe final. «Tenemos que salir de aquí», grité a los que quedaban conmigo. Mi voz sonaba desesperada, incluso para mis propios oídos. Apenas comenzamos a movernos de nuevo, otro sonido surgió de entre las sombras, esta vez desde atrás. Giré mi cabeza justo a tiempo para ver un destello gris moviéndose entre las rocas, acercándose demasiado rápido para que pudiéramos reaccionar. «Ahí está», gritó uno de los soldados, disparando hacia la bestia. El disparo rebotó en la roca, fallando por unos pocos centímetros. Solo conseguimos ver un destello de su piel grisácea, gruesa como una armadura natural, antes de que volviera a desaparecer en la oscuridad. Era demasiado rápida. Se deslizaba entre las rocas y la nieve como si fuera parte del entorno mismo. No éramos rivales para algo así. Cada vez que intentábamos apuntar, la criatura ya había cambiado de lugar. Y mientras tanto, el pánico se extendía entre nosotros como un veneno. Mis hombres disparaban a ciegas, consumiendo munición sin lograr más que destellos en la tormenta de nieve que ya se había vuelto casi cegadora. La criatura nos estaba llevando justo donde quería. Y nosotros, éramos poco más que juguetes en sus manos. Habíamos perdido a 2 hombres en cuestión de segundos en el ataque del valle, y desde entonces, la moral del equipo se había desplomado. Ya no éramos el escuadrón de élite disciplinado que habíamos sido al comenzar esta misión. Ahora, éramos un grupo de soldados agotados, asustados y completamente fuera de control. El problema no era solo la criatura. La montaña misma parecía confabulada para destruirnos. La nieve caía sin tregua,
acumulándose sobre nosotros, convirtiendo cada paso en una lucha agotadora. El viento, gélido y despiadado, soplaba con tal fuerza que a veces parecía que intentaba arrancarnos la piel de los huesos. Las provisiones empezaban a escasear, el agua se congelaba en las cantimploras y las raciones no eran suficientes para mantenernos en pie durante mucho más tiempo. Lo peor, sin embargo, era la oscuridad. Era una oscuridad absoluta, densa, que nos envolvía como una manta pesada y asfixiante. Durante el día, las nubes grises cubrían el cielo, apenas dejando pasar la luz. Y cuando la noche caía, era como si el mundo dejara de existir. Mis hombres empezaron a desmoronarse. Caminábamos en silencio, con la acumulación de tensiones no resueltas. Cada mirada que compartíamos estaba llena de miedo y duda. El soldado que caminaba a mi lado temblaba sin control. No sé si era por el frío o por el miedo, pero su cara estaba marcada por una mezcla de agotamiento y una especie de locura latente que empezaba a tomar forma en sus ojos. «Capitán, no podemos seguir así», murmuró, su voz temblorosa. Le miré. Su rostro pálido estaba demacrado, las ojeras oscuras hacían que sus ojos parecieran hundidos en su cráneo. No era el único. Los otros soldados no estaban mucho mejor. El hambre, el frío y la tensión nos estaban consumiendo vivos. «Sigue avanzando», le ordené, aunque mi voz carecía del tono firme que solía imponer. Sabía que mis órdenes eran lo único que mantenía al grupo unido. Pero ni siquiera yo podía seguir fingiendo que teníamos el control de la situación. No importa qué tácticas usáramos, siempre parecía anticiparse, atacando en los momentos más inesperados, cuando nuestras defensas estaban bajas. Habíamos intentado cambiar de dirección varias veces, tratando de encontrar un camino de salida, pero todo lo que hacíamos solo nos llevaba más profundamente a su terreno. La paranoia empezó a hacer mella en el equipo. Uno de los soldados empezó a escuchar cosas. Decía que oía voces en el viento, murmullos extraños, como si alguien o algo estuviera hablando en un idioma que no entendía. Lo observaba cuando pensaba que no lo veía, murmuraba para sí mismo, sus ojos moviéndose nerviosamente de un lado a otro, como si esperara que la criatura saltara sobre él en cualquier momento. Sabía que, si no hacía algo pronto, lo perderíamos también. Esa misma noche, mientras montábamos el campamento, la situación se volvió insoportable. Habíamos decidido detenernos bajo la protección de un grupo de árboles caídos. El fuego apenas lograba mantenerse encendido, y las ráfagas de viento amenazaban con extinguir las llamas por completo. Mis hombres estaban esparcidos alrededor del campamento, sus rostros iluminados por el débil resplandor de las llamas. Algunos dormían, pero la mayoría simplemente se quedaban sentados, mirando fijamente hacia el vacío. Era como si la idea de cerrar los ojos fuera más espeluznante que cualquier otra cosa. Dormir significaba volverse vulnerable. Fue en ese momento cuando el soldado perdió la cordura. De repente, se levantó de su lugar junto al fuego, su rifle en mano, y comenzó a gritar hacia la oscuridad. «Lo escucho. Está aquí. Nos están observando». Corrí hacia él, intentando calmarlo. «Cálmate. No hay nadie ahí fuera». Pero era inútil. Sus ojos estaban desorbitados, su mente completamente fuera de control. Comenzó a disparar al aire, apuntando a las sombras, gritando a pleno pulmón. Los disparos sonaron por todo el valle, rebotando en las rocas y llenando el silencio con ecos estremecedores. «Están ahí. Nos están cazando». Intenté quitarle el rifle, pero se resistía. Estaba convencido de que la criatura estaba cerca, lista para atacar. Finalmente, con la ayuda de otro soldado, logré inmovilizarlo y arrebatarle el arma de las manos. El soldado cayó al suelo, jadeando, su rostro cubierto de lágrimas y sudor. Esa fue la primera vez que sentí el verdadero peso de nuestra situación. No era solo la criatura lo que nos estaba destruyendo, sino el miedo, el hambre, el aislamiento. Estábamos empezando a caer uno por uno, no solo bajo sus garras, sino bajo el peso de nuestra propia desesperación. Los días comenzaron a mezclarse en una interminable marcha de sufrimiento. No sabíamos cuánto tiempo había pasado desde que comenzamos a ascender por la montaña.
Las horas se desvanecían, y cada día que pasaba, las provisiones se volvían más escasas. La nieve seguía cayendo. No había más comunicaciones. Estábamos completamente solos en ese infierno blanco. Cada vez que intentábamos organizarnos, cada vez que pensábamos que habíamos encontrado un punto defensivo, la criatura volvía a atacar. Siempre lo hacía cuando estábamos en nuestro punto más bajo, cuando el cansancio o la desesperación nos debilitaban. Era preciso, casi calculador. Parecía estudiar nuestros movimientos, aprender de nuestras tácticas. El último ataque fue diferente. Esta vez, la criatura no se llevó a uno de nosotros. Simplemente apareció por un instante cerca para que pudiéramos ver su sombra moverse entre los árboles, pero sin atacar. Me di cuenta de lo que estaba haciendo, nos estaba debilitando, desgastándonos mentalmente poco a poco. Estaba disfrutando de nuestra desesperación. No podíamos seguir así. Algo tenía que cambiar. Y sabía que solo había una opción, enfrentarnos a ella en su propio territorio. Habíamos llegado a un punto en el que ya no tenía sentido seguir huyendo. Mis hombres, los pocos que quedaban, estaban exhaustos, física y mentalmente. Éramos poco más que fantasmas, caminando por la nieve, sin rumbo y sin esperanza. No podíamos esperar que nos rescataran. El mundo allá afuera no sabía a lo que nos estábamos enfrentando aquí arriba. Y aunque lo supieran, ¿quién podría ayudarnos? Recuerdo el momento exacto en el que tomé la decisión. Estábamos descansando en una pequeña caverna, una grieta entre dos rocas gigantes que apenas nos daba protección del viento. La tormenta había amainado momentáneamente, y el silencio que dejó era abrumador. Uno de los soldados estaba sentado con la espalda apoyada en la pared, sus ojos fijos en el vacío, murmurando para sí mismo. Otro de ellos mantenía la vista baja, aferrándose al rifle como si fuera lo único que lo mantenía cuerdo. Miré a mi alrededor y supe que, si algo no cambiaba, ninguno de nosotros saldría de esa montaña con vida. Tenemos que terminar con esto, dije finalmente, rompiendo el silencio. Me miraron con una mezcla de desesperación y confusión. Me acerqué al fuego, que ya era poco más que unas brasas débiles. La criatura nos está cazando porque estamos en su territorio. Nosotros somos los intrusos aquí. Si seguimos moviéndonos, nos irá cazando uno por uno hasta que no quede nadie. No podemos escapar de ella. Entonces, ¿qué hacemos?, interrumpió uno de ellos con voz temblorosa. ¿Solo vamos a rendirnos? No, respondí con firmeza, vamos a luchar. Sabemos que no está cazándonos por necesidad. Está jugando con nosotros, pero si la forzamos a defender su territorio, tal vez tengamos una oportunidad. Debemos atraparla en su guarida. La hemos visto huir hacia las cumbres después de cada ataque, insistí, siempre se mueve hacia arriba, hacia la montaña. Debe tener un nido, un refugio, algún lugar donde se esconde entre los ataques. Si encontramos ese lugar, podemos tenderle una trampa. Los ojos de uno de los soldados se abrieron de par en par. ¿Y cuál será la trampa? Dinamita, respondí con simpleza, no tenemos el equipo suficiente para enfrentarnos directamente, pero si logramos llevarla a su cueva y usamos la dinamita para sellarla dentro, podríamos tener una oportunidad. No necesitamos quitarle la vida. Solo necesitamos atraparla. Era un plan desesperado, y todos lo sabíamos. Pero era lo único que teníamos. No podíamos seguir esperando a que nos devorara uno a uno. Si íbamos a caer, al menos lo haríamos luchando, tomando la iniciativa. Después de un largo silencio, finalmente asintieron. El ascenso hacia la cima de la montaña fue lento y extenuante. La nieve cubría el terreno, haciéndolo casi imposible de atravesar. Cada paso era un esfuerzo titánico, y el frío, más intenso que nunca, se colaba por nuestros abrigos, adormeciendo nuestras extremidades. Apenas hablábamos. El aire era demasiado denso, y nuestras energías estaban concentradas únicamente en avanzar. El ascenso a la cueva fue el tramo más brutal y desesperante al que jamás nos habíamos enfrentado. A medida que nos acercábamos a las cumbres, el terreno se volvía cada vez más traicionero. La nieve caía con una furia implacable,
cubriendo cualquier rastro de camino o referencia que pudiera ayudarnos a orientarnos. El viento, gélido y cortante, nos golpeaba como si intentara arrancarnos la piel. A cada paso, sentíamos como las temperaturas descendían, haciéndose más y más intolerables. Pero, por encima de todo, sabíamos que la criatura seguía ahí. En silencio, invisible, acechándonos. Nuestro pequeño equipo, reducido y agotado, avanzaba lentamente, luchando contra el terreno y las inclemencias del tiempo. A medida que subíamos, las palabras se volvían cada vez más escasas. No había energía para hablar, solo para mantenernos en movimiento. El frío se filtraba en cada fibra de nuestro ser. Las capas de ropa térmica que llevábamos parecían inútiles frente a las temperaturas que nos envolvían. Nuestras manos, aún cubiertas por gruesos guantes, apenas podían sostener los rifles. El aliento se convertía en nubes heladas que desaparecían rápidamente en el viento. El paisaje era desolador. A medida que ascendíamos, los árboles comenzaron a desaparecer, dejando solo roca y nieve a nuestro alrededor. No había vida aquí, solo una sensación aplastante de aislamiento. La montaña, enorme y despiadada, nos recordaba lo insignificantes que éramos. Solo sabíamos que estábamos yendo hacia arriba. Un soldado perdió el equilibrio. Resbaló en una roca cubierta de hielo, cayendo sobre sus rodillas. Lo vi intentar levantarse, pero sus piernas temblaban, como si no pudieran soportar su propio peso. Me acerqué a él rápidamente, extendiendo mi mano. «Levántate», grité por encima del viento, aunque mi voz apenas se escuchaba. Era un hombre duro, pero el frío, la altitud y el miedo estaban debilitando su cuerpo y su mente. «No puedo», murmuró entre dientes, sus labios azules por el frío. «No puedo más, capitán». «Si puedes», respondí, tomando su brazo y levantándolo de un tirón. «Solo un poco más». Sabía que no podía permitirme perder a otro hombre. No podíamos permitirnos detenernos. Necesitábamos llegar a la cueva antes de que nuestras fuerzas se agotaran por completo. A cada paso, la nieve se hacía más espesa, dificultando nuestra marcha. Sentía el peso de cada metro recorrido como si la montaña misma estuviera presionándonos, tratando de aplastarnos. Sabíamos que la criatura estaba más cerca que nunca, que estábamos entrando en su dominio. El terreno se volvió aún más traicionero. Las rocas resbaladizas y cubiertas de hielo hacían que cada paso fuera una lucha por no caer. El viento era tan fuerte que casi nos empujaba de vuelta hacia el abismo. Y la nieve seguía cayendo, cubriéndolo todo en un blanco cegador. Finalmente, después de horas de ascenso interminable, llegamos a una meseta. A lo lejos, casi oculta por la ventisca, estaba la cueva. «Ahí está», suspiré, señalándola, «ese es su nido». La cueva se alzaba frente a nosotros como una boca abierta, oscura y gélida, que parecía devorar la luz y el sonido. Cada paso que dábamos hacia su entrada estaba cargado de una tensión sofocante, el miedo se apoderaba de nuestros cuerpos. No hacía falta decir nada, todos sabíamos que habíamos llegado al corazón del territorio de la bestia. Cuando finalmente cruzamos el umbral, lo primero que noté fue el olor. Un hedor denso y putrefacto llenaba el ambiente, como el olor de carne podrida. Me golpeó de inmediato, haciendo que mi estómago se revolviera y mi garganta se cerrara. Era el tipo de olor que uno asociaría con la descomposición lenta de algo que había sido desgarrado y dejado a pudrirse en la oscuridad. Sentí como la adrenalina comenzaba a bombear más rápido en mis venas, manteniéndome alerta, aunque el miedo me nublaba los pensamientos. Miré a mi alrededor. La cueva era más grande de lo que había imaginado. Sus paredes irregulares y cubiertas de escarcha se adentraban en la oscuridad, más allá de lo que nuestros ojos podían ver. Pero lo que más repugnaba no era la cueva en sí, sino lo que contenía. Había huesos. Por todas partes. Huesos humanos, rotos, astillados, y dispersos por el suelo, como si hubieran sido arrojados descuidadamente después de ser devorados. Algunos aún tenían fragmentos de carne adheridos, ennegrecidos y consumidos por el tiempo. No solo había huesos de personas, también había restos de animales, aunque era difícil distinguir qué tipo de criatura podrían haber sido.
Todo era una amalgama, esparcida como si la cueva fuera una especie de fosa común. Nos movimos con rapidez. Sabíamos lo que teníamos que hacer, y cada segundo que pasábamos dentro de esa cueva aumentaba la sensación de que estábamos en peligro. El silencio era total, pero sentíamos una presencia a nuestro alrededor, invisible, pero innegable. Era como si la criatura estuviera en todas partes, acechándonos desde las sombras, esperando el momento perfecto para atacar. Coloquemos la dinamita, dije con voz firme, aunque podía sentir el temblor en mis manos mientras sacaba el equipo. Nuestras manos trabajaban rápidamente, casi de manera automática, mientras posicionábamos las cargas a lo largo de las paredes de la cueva. Sabíamos que la única forma de salir de aquí con vida era derribar la cueva con la criatura dentro. Si logramos atraparla aquí, tal vez, solo tal vez, tendríamos una oportunidad. El suelo bajo nuestros pies estaba resbaladizo, cubierto de una mezcla de fluidos y nieve derretida. Cada movimiento parecía más pesado que el anterior, no solo por el agotamiento físico, sino también por el miedo creciente que nos embargaba. Cada pequeño sonido, el crujido de los huesos al ser pisados, el eco de una roca que caía nos hacía saltar, mirando a nuestro alrededor, esperando que la bestia apareciera en cualquier momento. Cuando terminamos de colocar las cargas, retrocedimos, asegurándonos de que todo estaba listo. El detonador estaba en mis manos, frío y metálico. Está hecho, sentencié, aunque mi voz sonaba hueca incluso para mí, ahora solo tenemos que esperar. Sabíamos que la criatura no tardaría en regresar. Nos estaba observando, de eso estaba seguro. Estábamos en su guarida, en su territorio. Era cuestión de tiempo antes de que decidiera acabar con nosotros. Nos posicionamos lo mejor que pudimos, formando un semicírculo, con nuestras armas listas. Pero sabíamos que, cuando llegara, nuestras armas probablemente no servirían de mucho. Era demasiado rápida, demasiado fuerte. Solo necesitábamos ganar tiempo, el suficiente para atraerla a las cargas y hacerlas detonar. El silencio dentro de la cueva era casi ensordecedor. No había viento, ni sonidos del exterior. Solo el eco de nuestras respiraciones, cada vez más rápidas y entrecortadas. Entonces, lo escuchamos. Un sonido suave, pero inconfundible. El roce de algo enorme moviéndose en la oscuridad. Venía desde el fondo de la cueva, pero era difícil precisar de dónde exactamente. El eco hacía que el sonido rebotara en las paredes, confundiéndonos. Mi pulso se aceleró al instante. Era ella. Sabíamos que la criatura estaba cerca, que había llegado el momento. Manteneos firmes, murmuré, aunque mi propia voz traicionaba el miedo que sentía. El sonido se hizo más fuerte, más cercano. Podía sentir las vibraciones en el suelo bajo mis pies, como si la misma tierra temblara con cada movimiento de la criatura. Sabía que no tardaría en aparecer. De repente, un rugido gutural llenó la cueva. Era un sonido profundo, inhumano, que reverberaba en las paredes e hizo que mi corazón se detuviera por un segundo. Las sombras seguían envolviendo el interior de la cueva, ocultando a la bestia. Y entonces, lo vimos. Una enorme figura emergió de las sombras, moviéndose con una velocidad que no debería ser posible para algo de su tamaño. Era una masa de músculos y piel grisácea, sus extremidades largas y grotescas, como algo sacado de una pesadilla. Sus ojos brillaban con un odio primitivo, fijos en nosotros mientras avanzaba con pasos pesados. Cada uno de sus movimientos parecía desafiar las leyes de la naturaleza, como si no perteneciera a este mundo. Fuego, grité, aunque sabía que nuestro envite sería inútil. Disparamos varias ráfagas hacia la criatura, pero parecía no inmutarse. Los proyectiles golpearon su piel, pero no la detuvieron. Solo la pusieron más furiosa. El rugido que lanzó fue ensordecedor, un grito de furia que reverberó en mis huesos. Mis manos temblaban mientras recargaba mi rifle, mis dedos apenas funcionaban por el frío y el agotamiento. Los últimos supervivientes se posicionaron a mi lado. Sus rostros estaban marcados por el miedo y la fatiga, pero también por una determinación desesperada. Éramos solo nosotros contra esa bestia que nos había estado cazando desde el momento en que habíamos puesto un pie en esa maldita montaña.
Nos quedamos juntos, los animé con firmeza. No importa lo que pase, no nos separaremos. Si caemos uno por uno, no tendremos ninguna oportunidad. La criatura se movía hacia nosotros. Estábamos en su dominio ahora, y ella sabía cómo moverse entre las sombras, cómo atacar y desaparecer antes de que pudiéramos reaccionar. De repente, escuché un crujido apenas perceptible en la roca detrás de nosotros. «Cuidado», grité, girándome justo a tiempo para ver un destello gris moverse entre las sombras. La bestia atacó sin previo aviso, lanzándose desde las profundidades de la cueva con una furia descomunal. Apenas tuvimos tiempo de levantar nuestros rifles antes de que ya estuviera sobre nosotros. Era como si la misma oscuridad hubiera cobrado vida, moviéndose con una rapidez y brutalidad que no podíamos igualar. Los disparos sonaron en el aire, pero no conseguíamos ningún efecto. La bestia atacó de nuevo, esta vez desde el lado opuesto. Un destello de movimiento fue todo lo que alcancé a ver antes de que sintiera el impacto. Fui lanzado hacia atrás, mi espalda golpeando con fuerza contra una roca. El dolor se disparó por todo mi cuerpo, pero sabía que no podía quedarme en el suelo. Me levanté de inmediato, tambaleándome, con mi arma aún en las manos. La criatura desaparecía y reaparecía, siempre en movimiento, siempre un paso por delante de nosotros. Sabía que no podíamos seguir así por mucho tiempo. La bestia se detuvo por un segundo, observándome, como si saboreara el momento antes de dar el golpe final. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Sabía que había llegado mi hora. Pero entonces, en un acto desesperado, recordé las últimas bengalas que llevábamos con nosotros. Con movimientos torpes y doloridos, saqué una de las bengalas de mi chaqueta y la encendí. La cueva se iluminó con un resplandor rojo y brillante. La criatura, sorprendida por la luz repentina, retrocedió por un momento, sus ojos reflejando el destello carmesí. Aproveché esos segundos, lanzando la bengala directamente hacia ella. La criatura rugió, furiosa, cegada temporalmente por la luz. La criatura rugió de nuevo, esta vez más cerca. Pude sentir sus pisadas, pesadas y firmes, acercándose. Mis manos temblaban mientras verificaba el detonador, asegurándome de que las conexiones estuvieran intactas. Con el corazón latiendo con fuerza, tomé aire y me obligué a moverme. Sabía que tenía que atraer a la bestia hacia la trampa. Si se quedaba en las sombras, si seguía moviéndose con esa velocidad inhumana, jamás tendría la oportunidad de detonarlo en el momento justo. «Vamos», grité, mi voz rebotando en las paredes de la cueva. «Aquí estoy». Por un momento, solo escuché el eco de mi propia voz. Luego, un gruñido profundo y gutural emergió de las sombras. La bestia había escuchado mi desafío. Sentí como la tensión en el aire se intensificaba. Estaba cerca, demasiado cerca. Di un paso hacia atrás, retrocediendo lentamente hacia el centro de la cueva, donde las cargas estaban colocadas. Cada músculo de mi cuerpo gritaba por el esfuerzo, pero no me detuve. Todo dependía de ese momento, de hacer que la criatura se moviera exactamente hacia donde la necesitaba. Corrí hacia el centro de la cueva, mi corazón martilleando en mis oídos. La criatura me seguía, lanzándose hacia mí con velocidad y brutalidad. Sabía que, si cometía el más mínimo error, no saldríamos de esta vivos. Giré en el último segundo, justo cuando sentí el impacto de su cuerpo rozándome. Me lancé hacia un lado, rodando por el suelo, mis manos buscando desesperadamente el detonador. La bestia pasó junto a mí, su inmenso cuerpo estrellándose contra la pared de roca con una fuerza brutal que hizo temblar el suelo. Era mi oportunidad. Con un movimiento rápido, apreté el detonador. El sonido de la detonación fue ensordecedor. Las paredes de la cueva temblaron, y el estruendo de las rocas cayendo llenó el aire. Pude sentir como el suelo bajo mis pies se sacudía mientras las cargas estallaban en secuencia, justo como lo habíamos planeado. Las rocas comenzaron a desprenderse del techo, cayendo en enormes trozos que llenaron el espacio con una nube de polvo y escombros. La criatura rugió, un sonido que era más de sorpresa y furia que de dolor. Las rocas cayeron sobre ella, aplastando parte de su cuerpo mientras intentaba moverse hacia nosotros. Pude verla,
atrapada parcialmente bajo los escombros, pero aún luchando, aún intentando liberarse. Su furia no tenía límites, y sus ojos brillaban con una rabia inhumana mientras las rocas y el hielo seguían cayendo a su alrededor. Me levanté, tambaleándome, mi cuerpo dolorido por el impacto. Sabía que habíamos logrado atraparla, pero no podíamos relajarnos. La criatura seguía viva, y aunque estaba atrapada, aún tenía fuerza. Podía oír sus gruñidos bajos, y ver cómo se movía lentamente bajo las rocas, como si intentara liberar su cuerpo inmenso de la prisión que habíamos creado. El polvo llenaba el aire, haciéndome toser y cubrirme la boca con la mano. La cueva, que antes parecía tan vasta, ahora estaba llena de fragmentos de roca y polvo flotante. Las paredes temblaban, y supe que habíamos provocado más daño del que esperaba. Pero, sorprendentemente, la bestia seguía moviéndose. Atrapada, sí, pero no vencida. La vi moverse lentamente bajo el peso de las rocas, intentando liberar sus garras. Sus ojos aún brillaban con ese odio feroz, y un rugido bajo y constante emanaba de su garganta. Era una criatura que no aceptaba la derrota, una bestia que seguiría luchando hasta su último aliento. Sabía que no podíamos quedarnos allí. Si la criatura lograba liberarse, aunque fuera parcialmente, estaríamos acabados. Todo lo que quedaba era escapar mientras la cueva aún se sostuviera. Miré una última vez a la bestia, asegurándome de que estaba atrapada de manera irremediable. Las rocas la habían cubierto hasta la mitad, y aunque seguía moviéndose, no parecía que pudiera liberarse completamente. No sabía cuánto tiempo tendríamos antes de que la cueva se derrumbara por completo, o de que la criatura encontrara una manera de liberarse. Las rocas empezaron a caer con más intensidad, y cada una que golpeaba el suelo hacía que la cueva temblara aún más. Estábamos a pocos metros de la entrada cuando sentí una sacudida bajo mis pies. El suelo se agrietó, y por un segundo pensé que todo se desplomaría bajo nosotros. La sensación del frío exterior fue como una bofetada, pero al mismo tiempo, una señal de que la libertad estaba al alcance. Mis ojos se ajustaron a la tenue luz exterior, y el contraste con la oscuridad de la cueva fue cegador. Cuando finalmente cruzamos la entrada, nos lanzamos al suelo. La cueva se derrumbaba, las rocas cayendo en un caos total, sepultando todo lo que quedaba dentro. El último rugido de la criatura se ahogó bajo el estruendo, sus garras apenas visibles mientras la entrada se cerraba por completo, atrapándola dentro. La adrenalina que había mantenido mi cuerpo en movimiento comenzaba a desvanecerse, y sentí una oleada de agotamiento apoderarse de mí. Pero estábamos fuera. Habíamos salido de aquella cueva. El silencio se apoderó de la montaña. El único sonido era el suave susurro del viento y nuestra respiración entrecortada. Las rocas seguían cayendo dentro de la cueva, pero ya no importaba. Habíamos escapado. Pero entonces, el vacío me golpeó. Estábamos solo Morales, Gómez y yo. El peso de la realidad cayó sobre mí con fuerza. Los demás compañeros habían perdido la vida, y yo había sido incapaz de salvarlos. El descenso por las montañas fue un vacío interminable de silencio y dolor. No podía recordar cómo llegamos hasta el pueblo, pero el frío y el peso de la pérdida hicieron que el trayecto pareciera eterno. El pequeño pueblo al pie de las montañas oscuras apareció ante nosotros en la distancia como un espejismo. Las mismas casas de piedra, los tejados inclinados cubiertos de musgo y nieve, las calles desoladas que ahora me parecían aún más vacías que antes. El aire aquí olía a resignación, a secretos enterrados bajo el hielo y el silencio. Cuando finalmente llegamos a las afueras del pueblo, mis piernas apenas me sostenían. Mis pies se hundían en la nieve mientras nos acercábamos lentamente a la primera casa. Sentí las miradas de los aldeanos, apenas perceptibles desde las ventanas entreabiertas, observándonos en silencio. Sabían que la montaña se había cobrado su tributo. Al atravesar el límite del pueblo, ninguno de nosotros pronunció palabras sobre lo ocurrido allá arriba. Era como si un pacto tácito hubiera sellado nuestras bocas. Tras dar el aviso, el ejército no tardó en llegar para interrogarnos, pero las respuestas que dimos fueron vagas, entrecortadas, confusas. ¿Qué podíamos decir? ¿Cómo podíamos explicar lo que realmente había sucedido?
El teniente que encabezaba el equipo de recuperación nos miró con el rostro impasible mientras tomaba notas en su libreta, pero podía ver la duda en sus ojos. «Cuéntenme otra vez lo que pasó», siguió interrogándonos, su tono carente de emoción. «¿Qué encontraron en la montaña?» «Nada», respondí finalmente, rompiendo el silencio que pesaba sobre nosotros como una losa. «No encontramos nada». El teniente me miró fijamente, sabía que no me creía. Todo lo que había quedado en la montaña estaba enterrado bajo toneladas de rocas y nieve. Sin cuerpos, sin rastros de la criatura, sin pruebas físicas que pudieran corroborar lo que habíamos vivido, nuestra historia no era más que una fantasía delirante nacida del agotamiento y el miedo. El equipo no regresó, continué, mi voz apagada. Y las condiciones en la montaña empeoraron. Nos replegamos. No había señales de los desaparecidos. Fue un fracaso. «Entendido, capitán», suspiró finalmente, cerrando su libreta con un chasquido. «Esta operación será clasificada como fallida. La misión ha terminado». No volví a hablar con los soldados después de que nos separaron para las entrevistas. Lo último que supe fue que ambos habían sido retirados del servicio activo, con informes médicos que hablaban de agotamiento extremo y trastorno de estrés postraumático. Nadie mencionó a la bestia. Nadie hablaba de lo que realmente había ocurrido. Lo único que quedó fue el vacío. Yo también me retiré del servicio. Mi vida, tal como la conocía, había terminado en esas montañas. Las noches después de mi retiro fueron las peores. A veces, me despierto en medio de la madrugada, cubierto de sudor, convencido de que el rugido de la criatura aún suena en mis oídos. Otras veces, siento como si algo estuviera observándome desde las sombras, acechando, esperando el momento justo para atacar. En algún lugar, allá arriba, entre las sombras de las montañas, la bestia sigue esperando, acechando. Y lo peor de todo es que nadie sabrá la verdad, hasta que sea demasiado tarde. Y recuerda, si te ha gustado mi historia, no dudes en hacérmelo saber en la barra de comentarios, y dando like y suscribiéndote nos apoyas para poder continuar trayéndote más historias como esta. Además, puedes encontrar ahora nuestros libros en Amazon. Nos despedimos desde el terreno misterioso.